Europa se está preparando para enviar hasta 50.000 soldados a Ucrania. El continente está harto de Putin. Se ha permitido que el líder de Rusia amenace a Europa con sus acciones en Ucrania por demasiado tiempo. Es hora de frenar sus ambiciones imperialistas. ¿Pero cómo exactamente va a suceder eso? Europa se prepara para enviar 50.000 soldados a luchar por Ucrania, como cuando Kim Jong-un, presidente de Corea del Norte, envió cerca de 12.000 de sus soldados a luchar en Kursk. ¿O tiene Europa algo más en mente? ¿Qué significará esto para la guerra en Ucrania en el futuro? Empecemos con lo más importante. ¿Qué está sucediendo realmente? El 23 de enero, comenzaron a surgir informes de que varios países europeos habían iniciado discusiones entre ellos sobre la posibilidad de enviar una fuerza de paz a Ucrania. Esa fuerza, que el presidente francés Emmanuel Macron sugirió a principios de 2024, involucraría entre 40.000 y 50.000 tropas, cuyo objetivo sería crear una zona desmilitarizada entre Ucrania y Rusia, a través de la cual ninguno de los lados podría penetrar. Según informes, la fuerza europea no participaría en combates activos. En cambio, funcionarían como barrera para separar a Ucrania y Rusia, desplegados a lo largo de una frontera previamente acordada entre ambos países. La propuesta surge después de que el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky afirmara que su país está abierto a un alto al fuego, pero solo con el pleno apoyo de los aliados de Ucrania. Una paz justa no sería posible sin ellos. De lo contrario, sería cuestión de tiempo antes de que las fuerzas de Putin invadan nuevamente. Macron apoya esta idea. En enero de 2025, se unió a Zelensky para una conversación donde supuestamente el presidente de Francia mencionó la posibilidad de enviar tropas francesas a Ucrania. Zelensky mencionó que, como una de las garantías discutidas en la reunión, Francia ofreció desplegar contingentes militares en Ucrania para ayudar a proteger el país. ¿Consideramos pasos prácticos para su implementación, posible expansión e involucramiento de otros países? No solo Francia está considerando enviar tropas a Ucrania. El Reino Unido también está evaluando participar. Microsoft Network informa que el Reino Unido y Francia ya están planeando reunir fuerzas, mientras que los Países Bajos, Suecia, Finlandia, Noruega, Lituania, Estonia y Letonia también consideran enviar tropas. Se cree que el primer ministro de Gran Bretaña, Keir Starmer, se prepara para una reunión informal con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, para discutir más la idea. Bastarían 50.000 tropas, incluso si solo las aportaran Francia y el Reino Unido. El Reino Unido tiene un ejército activo de 184.860 personas, según el agregador militar Global Firepower. El ejército activo de Francia tiene 200.000 soldados, lo que significa que los dos combinados suman 384.860. Sacar 50.000 soldados de esos ejércitos activos podría ser complicado. Representaría un 12.5%, pero ambos también tienen reservas. El Reino Unido incluso podría sacar los 50.000 completos de las 924.000 reservas que tiene. Enviar 50.000 tropas europeas a Ucrania es factible, incluso si solo Francia y el Reino Unido contribuyen. Sin embargo, Vladimir Putin es una barrera clave frente al plan. El 18 de febrero, el líder de Rusia, a través del ministro de Asuntos Exteriores Sergei Lavrov, rechazó rotundamente la idea de que cualquier nación europea enviara tropas a Ucrania. Lavrov afirmó que la presencia de tropas de la OTAN en países extranjeros, ya sea bajo banderas de la UE o nacionales, no hace diferencia. Esto es, por supuesto, inaceptable para nosotros. Esos comentarios surgieron tras la reunión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con el liderazgo ruso en Arabia Saudita. Esa reunión inició la discusión sobre cómo llevar la paz a Ucrania, solo que faltaba una parte clave, la propia Ucrania. El liderazgo ruso ha solicitado a Occidente que abandone la promesa de 2008 de que Ucrania podría unirse a la OTAN en el futuro. El mensaje de Putin es simple. No quiere tropas de la OTAN, pacificadoras o de otro tipo, en Ucrania, ni que su enemigo sea parte de la fuerza de defensa colectiva que desafía severamente su autoridad. Este rechazo pone en duda toda la propuesta. Sin embargo, no elimina los factores que impulsaron estas discusiones sobre las tropas europeas sirviendo como pacificadores en un principio. Los comentarios iniciales de Macron sobre enviar soldados europeos a Ucrania probablemente sembraron las semillas. Hizo esos comentarios en febrero de 2024, indicando un cambio en la postura de Rusia. Busca expandir su territorio, no solo en Ucrania, sino también en otros países. Rusia presenta un peligro creciente. Al principio, los aliados europeos de Francia trataron de distanciarse de lo dicho por el presidente francés. Macron admitió que no había consenso sobre enviar tropas terrestres a Ucrania, pero ahora ese consenso parece estar apareciendo.
Una posible razón podría ser que Donald Trump se convirtió en presidente de los Estados Unidos. The Financial Times afirma que el regreso de Trump a la Casa Blanca ha reavivado el interés en la idea de Macron. Trump busca acabar la guerra en Ucrania lo antes posible, preferentemente con un plan de paz. El Financial Times indica que también quiere desligar a Estados Unidos de la seguridad europea en general. El 21 de febrero, Friedrich Merz, futuro canciller alemán, sugirió que la salida de Estados Unidos de la OTAN es una posibilidad real. Debemos prepararnos para la posibilidad de que Donald Trump ya no mantenga incondicionalmente el compromiso de defensa mutua de la OTAN, dijo Merz en una entrevista. Pidió a Europa hacer todo lo posible para garantizar que sus fuerzas puedan defender el continente. Enviar 50.000 soldados a Ucrania como fuerza de paz ayudaría a Europa. Preparar a los 50.000 soldados para un posible enfrentamiento con Putin también parece ser prioritario. Además, la posibilidad de que Ucrania se una a la OTAN es cada vez menor, lo que parece imposible mientras Putin libra una guerra en el país. Muchos en Europa están empezando a considerar el envío de tropas como una opción realista. Esos países europeos no quieren unirse a la lucha. Francia, el Reino Unido y otros países ahora creen que proyectar poder y mantener la capacidad de paz podría ser suficiente para disuadir a Putin de expandir su operación militar especial. Y con Trump potencialmente sacando a los Estados Unidos de la imagen, o al menos minimizando la participación de su país, ahora es el momento de comenzar a mostrarle a Trump que el resto de Europa está listo. Al desplegar 50.000 tropas, Europa también se beneficiaría de dos formas. Puede seguir apoyando a Ucrania a la vez que reduce el gasto colectivo del continente en ayuda militar al país. Además, un esfuerzo conjunto para enviar estas 50.000 tropas permitiría a las naciones europeas fortalecer sus lazos de seguridad, algo vital si creen que Putin planea enfocarse en otras naciones si gana en Ucrania. También está Zelensky mismo a considerar. El 21 de enero, The Guardian informó sobre la aparición de Zelensky en el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza. Mientras estaba allí, el presidente de Ucrania dijo: Europa debe establecerse como un fuerte jugador global, como un jugador indispensable, antes de afirmar que Ucrania necesitaría al menos 200.000 soldados europeos aliados para protegerla y al resto del continente de las ambiciones de Putin. El discurso se centró en que Europa debe aprender a ser autosuficiente. Dado que el presidente Trump podría retirar el apoyo de Estados Unidos, Zelensky afirmó que 200.000 sería el mínimo, de lo contrario no es nada. El presidente de Ucrania posteriormente le dijo a Bloomberg que, al mencionar la cifra de 200.000, en realidad le comentó a un periodista que podrían ser más o menos. Esa afirmación contradice lo que dijo en Davos, posiblemente porque la cifra de 200.000 es algo irreal. Según Financial Times, esto supera la cantidad de soldados que participaron en los desembarcos del 500 CIA-500 durante la Segunda Guerra Mundial. Según el medio, la cifra de 50.000 que se maneja actualmente es más factible, con Kiev aparentemente aceptando también tener ese contingente patrullando una línea de frente de más de 620 millas. Al parecer, ha habido muchas negociaciones entre bastidores entre Ucrania y sus aliados europeos. Sin embargo, es crucial destacar un punto. Aunque las discusiones se intensifican, no se enviarán soldados a Ucrania próximamente. No veremos 50.000 tropas europeas ingresar a Ucrania repentinamente. Eso sería una escalada que podría llevar a Putin a tomar medidas drásticas contra Ucrania y el resto de Europa, considerando sus comentarios de febrero sobre no permitir tropas de la OTAN en Ucrania. Cualquier bota europea en Ucrania llegaría solo tras una cuidadosa consideración entre los socios de Ucrania, lo cual no sucede actualmente, y bajo un plan de paz aceptado por Rusia. A la vez, Europa no puede dudar demasiado en comprometer estas tropas. Con Trump aparentemente decidido a lograr la paz o un alto el fuego entre Ucrania y Rusia, los países europeos deberán prepararse para tomar acción. Eso es especialmente el caso si lo que se cree que es el plan de paz de Trump más probable se hace realidad. El 28 de enero, el conservador europeo informó sobre una filtración del supuesto plan de 100 días de Trump para terminar la guerra en Ucrania. Según el plan, Ucrania debería declararse neutral y renunciar a sus aspiraciones de unirse a la OTAN hasta al menos el 2030. A cambio, Europa ayudaría con la reconstrucción de Ucrania después de la guerra, posiblemente estableciendo una zona desmilitarizada con 50.000 tropas europeas, mientras Estados Unidos seguiría brindando apoyo militar y Ucrania mantendría su ejército actual. El plan requiere una fuerza internacional de paz, probablemente con participación europea, y que Ucrania ceda a Rusia el territorio perdido hasta ahora, prometiendo no intentar recuperarlo. Este probablemente sea el plan que Trump discutió con Putin en Arabia Saudita. Trump puede seguir promoviendo la idea, aunque Putin rechace rotundamente las fuerzas de paz europeas. Supongamos por un momento que Putin cede y permite que la fuerza de paz europea entre a Ucrania. ¿Cómo sería eso?
Según Camille Grant, exfuncionario de la OTAN y actual miembro del Consejo Europeo de Relaciones Exteriores, la robustez es la prioridad. Cualquier contingente de tropas europeas debería ser lo suficientemente fuerte para no ser un blanco fácil que Rusia probaría de inmediato y lo bastante grande para no requerir refuerzos inmediatos, ni parecer un compromiso encubierto de la OTAN, le dice al Financial Times. El último punto es crucial. Desplegar estas tropas podría ser visto como una escalada por Putin. La participación de la OTAN solo causaría una mayor escalada, ya que el líder ruso ha acusado a la OTAN de usar a Ucrania como un proxy desde el inicio de su operación militar especial. Hay un equilibrio que lograr aquí. Grant sugiere que la OTAN podría mantener cierta participación a través del formato Berlin Plus, el cual permite a la UE utilizar algunas capacidades de planificación de la OTAN para facilitar este tipo de acciones. La UE ya ha utilizado ese formato en Bosnia y Herzegovina, permitiendo al Reino Unido participar en el envío de tropas a Ucrania sin que Putin acuse directamente a la OTAN de involucrarse. Europa podría considerar una zona desmilitarizada similar a la que existe entre Corea del Norte y Corea del Sur en cuanto a su apariencia. Esos países mantienen una zona desmilitarizada patrullada por soldados de ambos lados, creando una línea que deberían cruzar para iniciar una guerra. La idea puede ser hacer lo mismo entre Rusia y Ucrania. La zona desmilitarizada será un sistema de alerta temprana para ambos, pero el otro está en el ataque. Gran Bretaña y Francia lideran en términos de suministrar las tropas para patrullar la zona desmilitarizada, pero otros países europeos probablemente también se involucrarían. Estonia ha considerado enviar tropas a Ucrania desde mayo de 2024 y Lituania también está dispuesta a enviar unos 100 soldados para entrenar a las tropas ucranianas. Esos 100 podrían reutilizarse para patrullar la zona desmilitarizada si se concreta el envío de 50.000 soldados europeos a Ucrania. La propuesta es tener una fuerza europea multinacional en Ucrania, independiente de la OTAN, lo bastante poderosa para disuadir a Rusia sin escalar, y que ayude a lograr un alto al fuego que permita la reconstrucción ucraniana. Existen objetivos claros para los 50.000 soldados europeos. Sin embargo, el plan tiene imperfecciones. Enviar 50.000 soldados europeos a Ucrania como fuerzas de paz presenta varios problemas que deben abordarse antes de que pueda llevarse a cabo. El principal problema es lograr que los países que podrían involucrarse en enviar tropas a Ucrania acuerden cómo y si hacerlo, algo que siempre ha sido un desafío en Europa. A menudo pensamos erróneamente en Europa como una entidad única donde todos cantan la misma canción, pero no es así. Europa tiene 44 países, no todos pertenecen a la UE, cada uno con sus propios objetivos y ambiciones. Incluso los miembros de la UE pueden no estar de acuerdo entre sí, como cuando Macron propuso enviar soldados a Ucrania. La propuesta recibió varias respuestas negativas de los líderes europeos. El primer ministro sueco, Ulf Kristersson, descartó la posibilidad, y el canciller alemán, Olaf Scholz, indicó que no se había acordado el tema. Hoy en día, Europa es más consciente del peligro que representa Putin. No obstante, esto no implica que todos estén dispuestos a antagonizar aún más al líder ruso. Según Francois Heisberg, asesor senior del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos, esta opción es puramente hipotética. Será muy difícil para los europeos ponerse de acuerdo entre ellos, casi tan difícil como lograr que Ucrania y Rusia lleguen a un acuerdo. En otras palabras, aún no se ha acordado cómo y quién enviará 50.000 tropas, y solo una minoría de los países europeos parece estar de acuerdo con la versión preliminar del plan. Lograr un acuerdo entre Ucrania y Rusia plantea otro problema. El plan de las 50.000 tropas no procederá sin el acuerdo de Putin. Esto parece ser el resultado después de la reunión de Trump con Putin en Arabia Saudita. Según AP News, parte del problema es que Putin considera a Ucrania como parte de Rusia, no del oeste. Europa no debería tener voz en su propio destino. Por ende, la noción de permitir que tropas europeas lo aparten de lo que considera legítimamente ruso puede ni siquiera cruzar por su mente. Esa es la opinión del ex diplomático ruso Boris Bondarev. Putin nunca aceptaría esto, aseguró el diplomático que dejó Rusia cuando Putin comenzó su guerra. Putin podría declarar que la entrada de tropas europeas a Ucrania es una de sus líneas rojas. Varias de estas líneas ya se han cruzado durante la guerra, pero esta haría que las naciones que consideran enviar tropas se detengan a reflexionar. Evitan el riesgo de una escalada. El factor Trump puede entrar en juego aquí. El 22 de enero, el presidente Trump escribió esto en Truth Social. Haré un gran favor a Rusia, cuya economía está fallando, y al presidente Putin. Resuelvan ahora y frenen esta guerra absurda. Solo va a empeorar. Si no llegamos a un acuerdo pronto, no me queda otra opción que imponer altos impuestos, aranceles y sanciones a todo lo que Rusia venda a Estados Unidos y otros países participantes. Sin embargo, Trump ha cambiado su tono desde entonces.
Trump ahora culpa públicamente a Zelensky por la guerra de Putin, afirmando el 21 de febrero estar harto de cómo el presidente ucraniano ha manejado el conflicto. Trump dijo en el programa de Brian Kilmeade que ha observado a este hombre durante años, mientras sus ciudades son demolidas, su gente asesinada y los soldados diezmados. He estado observando durante años y los he visto negociar sin cartas. No tiene cartas y te cansas de ello. Simplemente te cansas de ello y ya he tenido suficiente. Ahora Trump está amenazando a la UE con aranceles en lugar de a Rusia. Se ha vuelto fundamental en el plan europeo de enviar 50.000 soldados a Ucrania. Un mes respalda la idea, si los rumores sobre su plan de paz son ciertos. Al siguiente, culpa a Zelensky por la guerra y se reúne con Putin sin Ucrania, sugiriendo que presionará por una paz más amigable con Rusia. Por último, hay que tener en cuenta otro factor: el Kremlin. Mencionamos anteriormente que Putin ha actuado durante mucho tiempo como si el oeste estuviera utilizando a Ucrania como un proxy para librar una guerra contra Rusia. Putin ha trabajado duro para fomentar esa opinión dentro del Kremlin. Permitir que tropas europeas patrullen cerca de Rusia podría ser motivo para que lo destituyan. Esa es la opinión del director de Objetivo Ucrania, Simon Budiwis. En una entrevista en Times Radio, el 24 de enero, Budiwis afirmó que una de las razones por las que Rusia invadió Ucrania fue para impedir que se uniera a la OTAN y evitar la entrada de tropas de la alianza en el país. Budiwis indica que permitir la entrada de tropas europeas, ya sean los 200.000 deseados por Zelensky o los 50.000 propuestos actualmente, como parte de una fuerza de paz, contradiría el mensaje que Putin ha transmitido desde el inicio. Putin podría ser visto como un mentiroso o, peor aún, un debilucho por su propia gente. Por eso Putin ahora está diciendo no a la idea de una fuerza de paz europea. Budiwis afirma que permitir que 50.000 tropas europeas patrullen la frontera entre Rusia y Ucrania no sería bueno para la salud de Putin. Alguien, especialmente alguien aún más agresivo que él, sin duda tendrá algo que opinar sobre esto. A estas alturas, Putin está tan inmerso en su propia propaganda que permitir soldados europeos cerca de su país podría significar su destitución o incluso asesinato por parte de un oponente político. Si es así, un acuerdo de paz que permita a Rusia quedarse con el 18% de Ucrania, que ahora controla, podría ser inviable si tropas europeas vinculadas a la OTAN se involucran. Putin podría estar esperando para ver si Estados Unidos retira su apoyo a Ucrania. Si lo hace, él podría creer que seguir luchando es mejor para Rusia, pues ganaría lentamente, dejándolo en control del país que siempre ha querido, con una ruta hacia el resto de Europa en el futuro. Europa se prepara para enviar 50.000 soldados a Ucrania. Algunos argumentarían que esto es necesario para frenar las ambiciones de Putin y apoyar la paz entre Ucrania y Rusia. Las preguntas son: ¿estas botas llegan demasiado tarde al suelo y permitirá Putin que entren a Ucrania? Comparte tu opinión en los comentarios sobre el impacto que tendrían 50.000 tropas europeas en la guerra de Ucrania. ¿Permitirá Putin que una fuerza de paz ingrese a Ucrania en el futuro? Comparte tu opinión y gracias por ver el video. Estados Unidos sorprendido, Europa contraataca a Rusia. Ve este video alternativo.